dice él, Felipe, el mensaje es que seguirá adelante. La encuesta efectivamente entierra la posibilidad de una coalición con el exalcalde Rodolfo Hernández. Sí, bueno, pero es decir, cada uno interpreta la encuesta como puede o como quiere. Pero Néstor, a mí la frase de Petro sí me inquieta, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo eso es lo que él está pensando, que quiere llegar 4 años para quedarse otros 4 y otros 4 y otros 4. Felipe, se le salió, o sea, lo está reflejando de cuerpo entero. Y eso sí es un peligro para la democracia, ¿no? Mi impresión es que el doctor Gustavo Petro, el senador Petro, el candidato Petro, se metió solito en este berenjenal, porque él es el que dice, algunos me piden la reelección. Quiere, entre comillas, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en 4 años. Y Lo había dicho Francia Márquez. Entonces, obviamente, si usted lo mete en el contexto, se generan las suspicacias que, debo decirlo también, eso es lo que está moviendo un sector que se opone hoy a Gustavo Petro. Era más fácil decir, no quiero la reelección, pero el proyecto puede continuar. Era más fácil eso. Pero yo, digamos, de una manera lo entendí así, que es lo que ha dicho, que lo que él está haciendo, esos proyectos continuarán porque no es posible hacerlo en 4 años, como lo dijo con todo este tema del cambio para energías renovables. Y creo que eso va en ese sentido. Y usted oír, por ejemplo, al doctor Fajardo, pues yo creo que también esas cosas dan algo de tranquilidad. ¿Usted cree que Petro dijo exactamente lo contrario de lo que están interpretando muchas personas? ¿De que no se va a hacer reelegir? No, es que yo creo que no se va a hacer reelegir y creo que eso fue un tema ya superado hace muchos años y aquí, gústenos o no, de alguna manera hay unas instituciones que son fuertes que lo impedirían. Aquí hay unas cortes que no permitirían ciertas cosas, un Congreso que no permitiría ciertas cosas y ya sucedió inclusive cuando Uribe tiene una popularidad altísima y no se lo permitieron. Y se hizo reelegir. Claro, pero no la tercera vez, ¿no? Y cambiaron la reelección por Uribe. Es que claro, tenemos el ejemplo de Uribe y tenemos el ejemplo de Chávez, ¿no? Y la podrían hacer cambiar, pero para eso necesita tener la mayoría en el Congreso y después que la mayoría de los claro que la puede tener. Que la mayoría... Claro, todos los gobernantes la pueden llegar a tener. Es que esa es una vieja idea, digamos, mejor dicho, el Estado liberal que surgió hace 2 siglos y medio, surgió justamente porque todo el que llega al poder quiere perpetuarse en el poder, fue la expresión que se usó en ese entonces, desde hace 2 siglos y medio. Y digamos, todo el diseño del Estado está hecho para controlar al gobernante que se quiere quedar en el poder o abusar de él. No hay ninguno que no quiera quedarse. Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, etcétera. Cualquiera que usted le pregunte es probable que hoy por hoy le conteste que no se quiere quedar, pero todos se quieren quedar, directamente o por interpuesta persona. El presidente Iván Duque, por ejemplo, hace todo el esfuerzo por quedarse por interpuesta persona a través de Federico Gutiérrez. Porque, y además eso en realidad no es ilegítimo, porque parte de la discusión que hay en las elecciones democráticas es si hay continuidad o no en las políticas públicas. Parte de lo que se discute es eso. Y el próximo 29 de mayo, por ejemplo, perdóneme Ricardo, el próximo 29 de marzo lo que vamos a decidir los colombianos, justamente lo que vamos a decidir los colombianos es, por ejemplo, si le damos continuidad a las políticas del presidente Iván Duque o si creemos que se deben cambiar. Es Petro el que habla de reelección. No, lo que yo le digo es que son todos, Néstor, es que son todos. Pero, es que en buena parte en eso consiste la política. La política lo que hace en las elecciones es... Héctor, cambiar la Constitución para que el presidente se quede no es inocuo. Es decir, que lo hacen todos. Pero es que nadie está hablando de la... Es que, Héctor, tal vez la diferencia es que Petro en varias oportunidades a lo largo de los años ha dicho que él sí necesita 3 periodos para poder llevar a cabo su programa de gobierno. Así es. Sí, esa es la diferencia. Sí, así es, y yo incluso escribí una columna hace, no sé, cuando lo dijo la primera vez, dije el articulito, otra vez el articulito, porque recuerde que en la mitad del periodo del presidente Duque hubo amigos del presidente Duque que presentaron o mencionaron la posibilidad de presentar el proyecto de abrir otra vez la posibilidad de la reelección, porque claro que él también quería quedarse. Todos quieren quedarse. Y en ese contexto fue que además Petro dijo que él también quería No creo que todos quieran quedarse. Fíjese que el propio presidente Duque, no hay uno que no. desde la campaña,
siendo candidato dijo, yo no aspiro a quedarme, son 4 años porque es lo que ordena la Constitución y punto. Pero Petro ya está viendo a ver cómo se puede quedar no solo 4, sino 8 o 12 o 18 o lo que sea. Pues. Pero yo tengo Eso sí otro es un enfoque. peligro para el país, Petro. Yo tengo otro enfoque distinto al enfoque del miedo de que Petro se va a volver un dictador. ¿Cuál es, No. Aurelio? El enfoque es el siguiente, Néstor. Petro está, como se dice en términos coloquiales, amarrando los perros. ¿Qué quiere decir? Es que Petro ya se está sintiendo ganador y ya vio sí. que lo que puede hacer es muy poco. Es que le está diciendo a sus electores, oiga, yo voy a ganar, pero no se hagan ilusiones que yo no voy a hacer mucho. Y dentro de 4 años, si es presidente, sacamos este discurso y nos dice, pues claro, fíjese que yo dije que lo que podía hacer era muy poquito. No, es otra cosa lo que está diciendo. O sea, claro, Felipe, hay algunos que Felipe me dice, desde la Petro derecha está dicen, allanando el camino a la Chávez. reelección, Sí, y usted me dice, claro. Petro está allanando el camino al fracaso, más o menos. Claro, lo que dice la derecha es el Chávez, el castrochavismo, la dictadura. Yo les digo, no, amigos, aquí lo que está Petro es diciendo, yo no voy a poder hacer mucho, se van a tener que contratar con lo poco. Yo voy a tratar de sentar las bases para que sigan, pero está amarrando los perros para el eventual limitación, porque bueno, evidentemente todos sabemos que hay enormes limitaciones de Pero marcos mire, económicos, Aurelio, de realidades políticas, no ha de marcos, comenzado, pues claro que es o sea, así. no ha ganado la elección Ganado, Gustavo Petro. y ya estamos hablando de reelección. y ya está no advirtiendo ha de que comenzado eventualmente el claro, gobierno de Gustavo Petro. y ya nos está ya está advirtiendo. pronosticándole Claro. usted que fracasó. Y ya nos está advirtiendo que lo que puede hacer es muy poquito. Es que es exactamente lo que acaba de decir. O me estoy inventando algo. Lo que está diciendo es, Sí, se está- 4 años no, es muy pues se está poco para lo que yo inventando voy a una hacer. interpretación Yo que no. sentaré las bases de la transición. Y chao. Y me voy porque Pero ¿qué es más que voy a además, hacer? Sí. pero es que además, Voy a miren, poner la Néstor, frase, Héctor, como los se arma una tecnócratas. tormentica aquí con el tema de la frase de Petro, No, voy a pues. poner la frase en redes sociales y ustedes me dicen qué piensan, ¿vale? Para los oyentes, la Pero, cuenta Blue Radio, claro, mi pero- cuenta Néstor Morales C, para hablar de la frase de Gustavo Petro, fue este fin de semana hablando desde Pescadito en Santa Marta. Pero, por ejemplo, Néstor, los tecnócratas en planeación de políticas públicas, todos recomiendan pensar en el mediano y en el largo plazo, no en el corto plazo. Es que el tema de la continuidad de las políticas públicas es un tema que se discute siempre. En los gobiernos locales, por ejemplo, yo recuerdo que en Bogotá parte de la discusión siempre ha sido, y por eso surgió la frase de Antanas Mocus de construir sobre lo construido, porque de eso se trata. Por eso Felipe estaba diciendo es que, por ejemplo, el presidente Duque dijo desde el primer día que él no quería quedarse y está haciendo todo para quedarse por interpuesta persona que es Federico Gutiérrez. Y yo le insisto, a mí me parece legítimo que se quiera quedar, porque es que las políticas públicas, insisto, eso es lo que se somete a examen en las elecciones. En las elecciones se somete a examen. ¿Decía lo mismo en la reelección de Álvaro Uribe? No. Claro, incluso en la primera, Néstor, quiero decirle, en la primera reelección, cuando se discutió el proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República, yo participé en la audiencia pública del Congreso de la República diciendo esto. Ahí está grabado. Es que yo no cambio porque sea Petro, porque sea tal. Yo no estoy de acuerdo en la reelección y no quisiera estar no quisiera que estuviera en la reelección. Pero lo que no me parece es que se arme, pues, este es un dictador que está anunciando la dictadura, cuando eso es lo que quieren hacer todos. Y cuando los que le aplaudieron a Uribe y los que querían que Uribe se quedara dos periodos, ahora están rasgándose las vestiduras porque Petro dice que tiene un proyecto de largo plazo. Esta es la frase más realista que le he oído a Petro en toda la campaña. O sea, aquí pueden criticarle a Petro el tren eléctrico elevado a no sé dónde, el petróleo cero, todas las cosas que dice exagerando y como dicen sus asesores cuando se calienta en la tarima. Pero esta es la más realista. Tome nota todo Colombia que Petro acaba de decir que en 4 años es muy poco lo que puede hacer. No lo acaba de decir así, textualito, facilito, sencillo. Usted es el arúspice, el pronosticador de No, yo hablo, Néstor, de que hay unos marcos políticos. ¿Qué más? ¿Cómo le parece cómo quedó el Congreso con la adición del Partido Liberal? Pero no tiene margen. Petro ya es consciente de que no tiene margen de acción y le está advirtiendo a sus electores. Es muy poquito lo que yo puedo hacer. Las elecciones tendría mayoría, Aurelio, ¿cuál no tiene margen de acción? Tiene 51 en el Senado. Néstor,
está advirtiéndole a sus electores, más los que se montan al bus. Yo no sé, pero no hoy es así como le estoy diciendo. Está diciendo que no tiene margen de acción y está amarrando los perros porque sabe que es muy poco lo que puede hacer. De Gustavo Petro metió, María Consuelo, se metió él solito en el berenjenal hablando de reelección, ¿no? Es él en una tarima en plaza pública, sin preguntas, sin suspicacias, es él sin que nadie el que se mete en el tema de la teoría de Aurelio es que está sacando el paraguas. Antes de llegar a la presidencia saca el paraguas por si no logra lo que está proponiendo. No solamente eso, Ricardo. Yo voy más allá de lo que dice Aurelio. Todo, en todas las formas lo ha dicho Petro, lo dijo Francia también, y lo que están es justificando la discusión en el Congreso para ampliar el periodo y cambiar la Constitución, o sea, justificándola no solamente desde la ineficacia que ya están cantando sobre los 4 años, sino desde el argumento de que todo hay que hacerlo en el largo plazo, pero lo están diciendo desde ahora para no tener que dar el giro total en el argumento en el Congreso. Es probable, en eso se encontraría. Es probable lo que dice María Consuelo, pero en eso se encontrarían con el presidente Duque y sus amigos. Recuerde usted que los amigos del presidente Duque presentaron, ya recordé el dato exactamente al que hice alusión hace un rato, un proyecto para ampliar el periodo a 6 años con el argumento de que había que unificar los periodos con alcaldes y gobernadores. Es que todos lo quieren hacer. Eso no, y le insisto, el Estado liberal surgió justamente por ese riesgo. El sistema de separación de poderes surgió justamente por ese riesgo. Porque ahí quieren quedar. Pero sabe que recapacitando sobre la posición de Aurelio, yo normalmente no estoy de acuerdo con Aurelio, pero lo que nos está explicando Aurelio es que Petro va a ser conejo. Entonces, pues yo ahí sí estoy de acuerdo con Aurelio. ¿Que Petro va a ser conejo? ¿En qué sentido, Felipe? Pues que no va a cumplir, porque no va a poder cumplir todas las promesas populistas que ha hecho. Echémosle un poquito también de sensatez a esto. Estamos hablando, por un lado, de la reelección de Petro. No ha ganado la primera elección y ya estamos hablando de la reelección. Néstor, pero no ha comenzado a gobernar si llega a ganar la primera elección y ya estamos hablando de que fracasó. A ver... metan el de la permanencia, un poquito de sensatez para que esto no se vuelva debate simplemente de petrismo o de antipetrismo. Álvaro, lo escucho, 7:34. Ese tema de la permanencia de las ideas y los proyectos políticos, pues es viejo como la historia y está bien. Es más fuerte en aquellos que quieren o prometen cambiar todo el sistema, voltearlo patas arriba, porque todo lo que está mal y ellos prometen el paraíso. Pero es que antes eso lo hacían los partidos políticos, que es lo que daban continuidad a las ideas. Pero ahora, con el derrumbe de los partidos, queda eso en manos de personas. Y eso es muy peligroso porque ya deja de ser continuidad y se vuelve autoritarismo. Ahora son caudillos populistas los que garantizan y ofrecen cambiar las sociedades en el largo plazo y pues eso implica dejarlos en el poder. Y es un fenómeno muy cercano, muy nuestro, ¿no? Acuérdense, en el área andina, 5 países cayeron como un dominó cuando empezó en Perú Fujimori cambiando la constitución para quedarse. A los pocos años Chávez, a los pocos años Uribe, Evo, Correa, y luego han tratado de volver en cuerpo ajeno y lo han logrado Chávez, pues se quedó por ahora para siempre, lo lograron Evo y Uribe a través de otros. El problema es que la democracia sufre mucho cuando deja de ser la permanencia de las ideas y se vuelve la permanencia de las personas. Está demostrado 1 y 1000 veces que el exceso de poder centrado en una persona siempre termina en corrupción, en violencia y se destruye la democracia. Es que no hay democracias a medias. Hay democracias serias o democracias autoritarizadas, si se pudiera usar la palabra. Entonces Petro sabe que hay una gran duda sobre eso en él. Y si no confirma, si no habla claro, si no promete que él no va a abusar, que él no va a hacer lo que se ha hecho en otros países de tratar de reformar la Constitución, pues está aumentando los temores. Y esos temores son muy válidos y Colombia pues ya estuvo a punto de que se quedara Uribe porque la Corte logró sacarlo, pero si no lo hubiera logrado, pues aquí estaría. Y es un país que tiene temores legítimos en eso porque los países vecinos ha sido el autoritarismo más que otra cosa.
Álvaro, lo que me gusta su les ha hecho mucho frase daño. de que la democracia es alrededor de la permanencia o controversia de ideas, no de las personas. Creo que esa es una indirecta a usted, señor Riveros, que estaba creyendo que es lo mismo personas e ideas, ¿no? No, eso era lo que yo estaba diciendo. Lo que pasa es que yo asumo que pues Gustavo Petro es lo que está diciendo. Usted partió en cambio de la mala fe de Gustavo Petro creyendo que lo que estaba proponiendo era la dictadura y quedarse permanentemente. No, en Colombia hay un Estado de Derecho, incluso en el acto legislativo del equilibrio de poderes, en el que yo participé en forma muy activa, se promovió solo para volver a la regla de que se prohibiera la reelección, incluso para precaver que no fuera fácil, volver a cometer los estropicios que cometió el expresidente Uribe. Se propuso que si alguien volvía a la reelección tuviera que hacerse o por asamblea constituyente o por referéndum. Pero solo déjeme decirle otra cosa a propósito de las personas y de las ideas. Hay un personaje político que casi todos admiramos y todos decimos que, mejor dicho, es tal vez la mejor estadista del siglo XXI. Se llama Angela Merkel. Duró 16 años en el poder en Alemania. Pero es que... No, pero ¿Y cuál es el régimen político de Alemania? Es que eso sí es comparar peras con papayas. No, pues si es por eso, ¿cuántos años estuvo en el poder Enrique en España? ¿Cuántos años estuvo en el poder Enrique González? Felipe González. Felipe González, Enrique. De 82 al 96. 14 años. ¿Cuántos años estuvo en el poder Mitterrand, por ejemplo, en Francia, Enrique? Pues también 16 años. ¿Cuántos años estuvo en el poder la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña? 11 años. Ella estuvo del 79 al regímenes parlamentarios. 90. Sí, por eso. Pero ellos no cambiaron la Constitución para quedarse en el poder. Pero Néstor, hay un régimen parlamentario a todos los anteriores que se los permite. Hay un sistema presidencialista en Colombia que no lo permite. Claro, pero para que no cometamos imprecisiones, recordemos que en Francia Mitterrand era presidente y lo eligieron presidente, no primer ministro, y lo reeligieron, Héctor, porque el periodo era de 7 años. De sistemas políticos a la hora de comparar Europa con Colombia, solo le estoy haciendo una precisión, Néstor. Francia elige a su presidente, lo elegía por un periodo de 7 años y reeligió a Mitterrand. Claro que yo conozco perfectamente las diferencias entre el régimen presidencial y el régimen parlamentario. A lo que me estoy refiriendo es a la continuidad de las políticas públicas y a que la gente quiere quedarse. Angela Merkel se presentó como jefe de su partido, pues en 4 elecciones y las ganó en 4 elecciones. Lo que le quiero decir es que pueden, como ha podido también el señor Putin. Es que mire quiénes... Putin no podía, se hizo elegir en cuerpo ajeno, volvió al poder, cambió las reglas de juego. Es que hay unos que pueden y otros que se hacen poder. Pero lo que yo he oído, y en eso estoy de acuerdo con Héctor, es que Petro lo que ha dicho es que va a cumplir la Constitución. Si no la cumple, pues obviamente tendrá que dar unas explicaciones o no a sus votantes. Pero lo que yo le he oído es que va a hacer cumplir la Constitución. Y también estoy de acuerdo con Héctor que absolutamente todos se quieren quedar. ¿Quién quiere que les baraten de una patada todo el andamiaje burocrático que tienen los gobiernos, que tienen que tener la continuidad de ellos en el poder? Pues ninguno, y por eso siempre un jefe de gobierno, un presidente, pues tendrá un candidato con el cual apoyar y querer seguir. Yo vuelvo a las coordenadas tropicales de Colombia, me vengo de Siberia, me vengo del Champs-Élysées y vengo aquí a Colombia otra vez a esto en lo que estamos. Sí, correcto. Entonces, yo le voy a hacer unas preguntas, Néstor. Usted permítame, usted es el que hace las preguntas acá, pero yo hoy voy a atreverme a hacer unas preguntas. ¿En 4 años usted puede hacer el tren eléctrico elevado de Buenaventura a Barranquilla? No. Pues obviamente no lo puede hacer. ¿En 4 años usted puede modificar el sistema pensional de Colombia? Tampoco lo puede hacer. No, en 4 años no lo puede resolver. No, Aurelio va a tener mayoría. Si Petro es presidente, va a tener reformas para hacer. De entrada lo saca en 4 años, en 3 meses, Aurelio. De entrada tiene un régimen de transición enorme porque usted hay que respetar 10 años por lo menos de los que están ahí. O sea, todo se vuelve un problema. Entonces Petro lo que está diciendo es, a mí 4 años no me van a alcanzar, les advierto, voy a sentar las bases de una transición y ahí para adelante, pues yo me imagino que él le tratará de buscar su sucesor. No sé si el sucesor será Roy Barreras o será Francia Márquez o Alexander López, ya él verá cuál deja su sucesor. Pero es una cosa buscar claro su del discurso, y perdón Daniel, para terminar, lo que queda,
Lo que queda claro en el discurso, casi, Aurelio, dele. Lo que queda claro en el discurso de Petro es que en 4 años, a duras penas, podrá sembrar la semilla. Eso fue lo que nos dijo. Ya cada cual verá, relijámoslo, cambiémoslo en cuerpo ajeno, etcétera. La última, pero es así Daniel. lo que acaba de decir. Néstor, Gustavo Petro es muy hábil en plantear ideas, en poner a sonar ideas como muchos políticos lo han sido. Fíjese la forma en que lo dice en su discurso. Es que algunos me están diciendo que 4 años no son suficientes y no lo niega. Es decir, empieza a ambientar una idea y yo no sé qué parte no le ha quedado claro a algunos que hemos intervenido acá, de que nos está advirtiendo que no va a entregar el poder en 4 años. Yo creo que de todos los riesgos que representa Gustavo Petro, el riesgo en economía, en seguridad, etcétera, este es el principal riesgo, el riesgo político de que en 4 años no entregue el poder. Y yo estoy de acuerdo con Álvaro y con Aurelio en que es una cosa reelegir ideas, reelegir plataformas políticas, reelegir propuestas de reforma, y otra muy distinta, reelegir y cambiar otra vez la Constitución para que se quede un caudillo gobernando por no sabemos si 8 años, yo no diría que 8 años. Esto se nos vuelve indefinido con Gustavo Petro y empieza, digamos, una destrucción de la separación de poderes en el país con una reforma constitucional de nuevo que pretenda hacer que una persona se quede en el poder por siempre. Pero además, Daniel, la forma de prometer una cosa que no se puede cumplir en 4 años, es decir, necesito más tiempo, que es de alguna manera también lo que hizo Juan Manuel Santos, porque aquí recuerdan mucho el caso de Álvaro Uribe Vélez, pero nadie recuerda que Juan Manuel Santos no le gustó la reelección para los demás, pero para él sí. Y la promesa era la paz, hay que construirla en más de 4 años y nos vamos a 8 y... Por eso se quieren quedar, pero les gusta la reelección propia, no la ajena. Hubo un consenso político en Colombia que dice que todos dicen que no es positiva la reelección. Es que se acabó ya la reelección. Pero yo quiero insistir en algo. Padre, obviamente la frase de Petro lo que hace es volver a abrir la puerta de la reelección, señor. Mire, yo creo siempre en la buena voluntad de la gente. Pero lo que dejo claro es que este tipo de afirmaciones... Padre, pero crea la buena voluntad y en la buena fe... De todo el mundo. En el confesionario. No, de todo el mundo siempre creo. No, es mi criterio de vida. Siempre creo que la gente tiene la buena intención. Pero lo que sí le digo es que este tipo de afirmaciones son ambiguas. Este tipo de afirmaciones son ambiguas. No ayudan a una buena interpretación. Si yo fuera consejero de este candidato, le diría, mire, señor candidato... Yo creo que este tipo de afirmaciones no se tendrían que hacer en la plaza pública. Hay que ser muy claro. Si a mí me preguntan, ¿usted quiere reelegirse? Yo respondería no. Quiero que se reelijan algunas ideas. Sí, hay que ser muy preciso. Les recuerdo, además, un oyente muy acucioso y que conoce mucho de derecho me envía lo que dice el artículo 9 del acto legislativo 02 del 2015, Néstor, que fue el que prohibió la reelección inmediata en Colombia. Que dice solo podrá ser reformada para efectos de reelección a través de referendo o iniciativa popular o asamblea constituyente. Sí, pero eso no cierra la puerta, es decir, eso cambia el camino. Igual tiene que pasar por el Congreso, digamos, previamente, pero esos son los mecanismos que tendría que utilizar en caso de que alguien quisiera volver a la reelección inmediata. A ese oyente que le está diciendo eso, al final de cuentas se trata de reformar un articulito. Es que así comenzó exactamente en las escalinatas de Palacio Felipe. ¿Usted se acuerda quién fue la primera persona que habló de la reelección de Álvaro Uribe? Héctor Echeverri. Claro. Fabio Echeverri. Noemí Sanín, ¿por qué no pensamos? Y después Fabio Echeverri dijo, no, pues es que es muy fácil, un articulito. Claro, pero me llama la atención que ustedes desconfíen tanto de las instituciones colombianas. Todo el sistema institucional está hecho para evitar que el que llegue al poder abuse del poder. Y en Colombia hemos dado pruebas de que el sistema institucional funciona muy bien a pesar de las debilidades de nuestra democracia. El expresidente Uribe, por ejemplo, de quienes se quieren volar las instituciones. El expresidente Uribe, por ejemplo, se quiso quedar indebidamente porque una segunda reelección evidentemente rompía completamente el sistema constitucional y la Corte Constitucional actuó como tenía que actuar. Pero logró reelegirse una vez. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia no había reelección en Colombia. Y hoy estamos todavía cargando el lastre de cómo se afectaron los pesos y frenos y contrapesos en el sistema con el sistema judicial y de otro tipo en Colombia. Eso no dijo la Corte Constitucional, Ricardo. La Corte Constitucional dijo lo contrario de lo que usted... La Corte Constitucional dijo lo contrario de lo que usted dijo. Hoy, por ejemplo, los periodos de los entes de control están de alguna forma... trastocados por cuenta de la reelección.
Ese es el punto. Claro, pero mire, Ricardo, yo le digo una cosa, yo creería que no hay que excluir ninguno de los dos escenarios, porque hay un escenario en el peor caso y un escenario en el mejor caso. En el peor caso, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Efectivamente que está programándose para la reelección y estamos aquí hablando de este cuento. O en el mejor caso, que es el que decía Aurelio, sencillamente está bajando expectativas, tal vez tiene susto que le pase lo de Boric en Chile, ¿no? Que es el joven de izquierda que surgió de las protestas y ahora sus propios electores le hacen marchas y protestas y no lo están dejando gobernar. Luego, ambos escenarios pueden ser válidos, no hay que descalificar uno para tener que aceptar el otro, sencillamente pensémoslo como lo piensan, no sé, como hacen unas empresas cuando hacen planeación, dicen, peor escenario, mejor escenario, escenario del